Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy muchísimas gracias por mi vida, muchísimas gracias por aquellos que nos van a escuchar, muchísimas gracias por las obras que estás haciendo, de las cuales no es necesario que nosotros las veamos, porque estoy seguro que en este día tu mano poderosa ha estado sobre buenos y malos, como siempre lo sueles hacer, Señor. Tú nos manifiestas a través de la lluvia, tú nos manifiestas a través del aire, que tú, Señor, no haces acepción de persona y hoy quizá tu sanidad, la salud que proviene de ti, pudo haber abarcado a un hombre que ni siquiera te conoce. Pero en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte infinitas gracias y no nos cansaremos de hacerlo, porque el único que ha podido cambiar nuestras vidas eres tú. Y estamos profundamente agradecidos y mientras respiremos, mientras tú nos des aliento de vida, seguiremos glorificando tu nombre. Quisiéramos orar y agradecerte, Señor, por la vida de aquellas personas a las cuales tú, Señor, les estás cuidando. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, te damos gracias, estamos agradecidos contigo y no terminaremos de hacerlo porque tenemos muchas cosas de las cuales podríamos hablar, por las cuales tenemos gratitud. Pero hoy, Señor, te agradecemos por la palabra que vas a poner en mi boca, porque tu palabra en una dimensión amorosa va a llegar a aquellas personas que están necesitando, Señor, algo de ti. Que quizá en la mañana, pues si no saben orar, dijeron, Dios mío, ayúdame. Y hoy la ayuda que vas a mandar es tu palabra. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos todo lo que no sea tuyo. Y yo, Señor, como un vaso en tus manos, me pongo, Señor, delante de ti para que una vez más puedas usarme. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Estoy un poco preocupado porque realmente una de las estrategias que el enemigo va a utilizar, pues ha utilizado siempre, es el engaño. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca del engaño y quizá podamos tocar algunas de las estrategias que el enemigo utiliza para engañar a las personas y aún a los cristianos. Recordemos que el Señor le dice a Satanás que él vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Hijo de Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Notemos esto, lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, dice, ¿o no sabéis que los injustos, oiga, no heredarán el reino de Dios? Pero me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo en esta carta que dirige a los Corintios dice, no os dejéis engañar, no te dejes engañar, porque dice aquí, ni los inmorales, ni los idólatras. Cuando nosotros mencionamos la palabra idolatría, pues nuestra mente va hacia algunas religiones que tienen sus deidades, que tienen sus fotos, que tienen sus muñequitos y se postran delante de él. Pero no solamente ellos, sino que hoy en día yo he visto la idolatría que el hombre mismo le hace a los hombres. Ahí andan con camisas donde está el apellido, donde está el nombre de una estrella de cine, de una estrella de básquetbol, de una estrella de fútbol, de un luchador, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las formas de idolatrar. No digamos, muchas veces nosotros idolatramos al siervo que Dios nos ha puesto. Muchas veces nosotros idolatramos un nombre. Muchas veces nosotros idolatramos una
misión. Eso también es idolatría. Y entonces dice acá, no os dejéis engañar, ni los adúlteros, mire, ni los adúlteros, ni los idólatras. Y los adúlteros, bueno, pues son aquellos hombres que usted sabe que cuando nosotros venimos y hablamos del adulterio, creemos única y exclusivamente que se trata solamente de aquel que está engañando a la esposa o está engañando al esposo. No, hay otras cosas. Cuando nosotros negamos al Señor, cuando nosotros mentimos, nos convertimos en adúlteros, porque estamos adulterando la verdad del Señor Jesucristo. Adulteramos, muchas veces adulteramos nosotros la palabra agregándole. Por eso Pedro allá en la primera carta habla de la palabra, lo manifiesta como la leche y habla de la leche pura y dice que la palabra es también como la leche no adulterada. Y entonces habla de los adúlteros. Y entonces sigue hablando Pablo de los afeminados. Inmediatamente habla de los homosexuales. Y los afeminados no es lo mismo porque hay hombres que son muy femeninos. Por ejemplo, hoy en día se ha dado a la tarea de que los hombres se pintan las canas, que los hombres van y los depilan, que los hombres van, o sea, esas son feminidades, cosas que inicialmente fueron para la mujer, hombres que andan detrás de cremas para guardar su cutis, su tez, y entonces aquí está hablando de los afeminados y también habla de los homosexuales. Y mucha gente dice, pobrecitos los homosexuales. Pero aquí está el Señor hablando que los homosexuales tampoco está hablando, heredarán el reino de Dios. Y dice, no os dejéis engañar, porque no importa lo que usted sea, lesbianismo, homosexualidad, que están muchas veces adentro. Quiero contarle, hay pastores que son homosexuales. Hay pastores que son afeminados. Para no hablar de los otros, porque los otros ya los conocemos. Y entonces ni los homosexuales, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Mire, los ladrones, porque un ladrón no es solamente el que roba dinero. Un ladrón es aquel que agarra algo del trabajo y se lo lleva y nunca se dieron cuenta de que se lo llevó. Una cosa tan insignificante, un clip, un calendario, pero se convierte entonces esta persona en un ladrón. Ni los avaros, ni los borrachos, para aquellos que dicen solo un traguito, una gran parte de los cristianos, de los siervos, llámense apóstoles, llámense pastores, llámense maestros, llámense evangelistas, llámense profetas, una gran parte, por no decir todos, en su tiempo fueron drogadictos o fueron borrachos. Así que un traguito más, un traguito chiquitito, no le tenga miedo al alcohol, es falso, porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Mire, ni los difamadores, dice aquí la palabra del Señor. Entonces le está diciendo, no se dejen engañar. Mire,
No podemos vivir en pecado y morir en Cristo llevando una vida en falsedad. Y entonces dice, estos no podrán heredar el reino de Dios. Y les hace ver el cambio radical que la gracia de Dios había hecho en ellos. ¿Por qué les hace ver? Porque esto que estamos hablando eran, está diciendo, y esto eran algunos de ustedes. Les está hablando los de Corinto. Pero vosotros habéis sido lavados, habéis sido santificados, es decir, apartados, pero fuisteis justificado. El que te ha declarado justo es el Señor. Justificado en el nombre del Señor y en el Espíritu de nuestro Dios. Miren, porque la basura de la tierra no puede entrar en las mansiones celestes. Por eso es que la obra maravillosa del Evangelio no es predicar. Si hay predicadores, hay muy buenos predicadores, teólogos, no digamos, exégetas, maravillosos, cómo delinean y cómo trazan la palabra de Dios. Pero no se trata de eso, sino se trata de vivir la palabra del Señor. Porque dentro de los cristianos hay estafadores, hay borrachos, hay homosexuales. ¿A quién cree que le está hablando aquí el apóstol Pablo? A la congregación de Corintios. ¿Y dónde están estos hombres a los cuales les está hablando? No están afuera, sino están adentro de la congregación. Un montón de gente que está en adulterio, un montón de gente con avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas, borrachos. ¿Usted sabía que los corintios eran los borrachos más tremendos que podían haber y que cuando había cena del Señor se emborrachaban de tal manera que no os engañen? Por eso estamos hablando del engaño. ¿Por qué? Porque los valores divinos están siendo desvalorizados y malinterpretados con la sabia argumentación de que vivimos en tiempos distintos y más modernos. Ahora a la gente le avisan que tiene un privilegio, hoy le avisan por teléfono. Y tal vez el que recibe la llamada en el teléfono está en el motel. Se está prostituyendo porque no les importa. Vengo de una escuela que cuando servíamos al Señor nos acercábamos y allá en la congregación, en la iglesia, en la casa, en el edificio donde estábamos, nos hacían mención del privilegio, pero como estamos en tiempos más modernos y en tiempos diferentes, no importa lo que el siervo ni lo hemos visto, la sierva ni la hemos visto durante semanas, pero resulta que va a cumplir con su privilegio porque recibió una llamada de parte del que nombra, el que da los privilegios, cubre un área. Entonces, los valores divinos están siendo desvalorizados y malinterpretados con la argumentación sabia de que vivimos en tiempos distintos y más modernos. Ahí está, la tecnología nos ha alcanzado y ahora nosotros podemos trazar un mensaje desde un teléfono celular que dio otra persona, pero dentro del teléfono celular, ahí tiene chistes, ahí tiene memes, ahí tiene pornografía, ahí tiene usted un montón de cosas que no son agradables al Señor. Entonces, miramos nosotros esta tendencia tan tremenda en la homosexualidad, tendencia que hoy realmente han agarrado la premisa, no importa, usted salga del closet. Y ¿sabe qué hacemos nosotros? Premiamos
le damos el reconocimiento a esas personas. Yo no estoy diciendo, no soy homofóbico, sino soy una persona que cree en el Señor Jesucristo, que así como a mí me quitó lo borracho, lo ladrón, lo adúltero y todas las cosas que traía, puede hacer libre a un homosexual, puede hacer libre a una prostituta, porque no puede, ha hecho libre, porque yo he visto a estas personas, porque el Evangelio es el poder maravilloso de Dios para salvación de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y entonces vemos nosotros que hoy en día, hermano, gracias benditas que yo no vivo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos de que ahí Dios les dé una salida a los pastores que están, Dios les dé una salida a los ministros, cualquiera de los 5 ministerios, porque si llega una pareja de homosexuales, usted tiene que bendecirlos, usted tiene que aprobar lo que la ley dice en ciertos estados de Norteamérica. Hoy es difícil, es grave hacer una ofensa a esas personas. Y yo no los quiero ofender, ni pretendo ofenderles. Solamente pretendo decirles que hay alguien que puede cambiar su vida. Y ese que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. Porque el diablo trastocó la genética, no la cambió, porque el diablo no es creador. El único que es creador es el Señor Jesucristo, y trastocó la sangre, trastocó la genética, así como ha trastocado a los virus, y los virus se han vuelto realmente agresivos y se han vuelto ofensivos, y nosotros hoy estamos luchando contra un virus que existió hace muchísimo tiempo, pero que cobró fuerza. Y ese virus es el coronavirus. No se termina. Ese virus vino para quedarse, y aunque hagan vacunas y otra vacuna, esa vacuna ¿sabe qué va a hacer? Va a exterminar a algunos por un periodo de tiempo, pero luego vendrán con más fuerza. Y entonces le digo que reciben estas gentes hasta la bendición de la iglesia, en vez de ser reconocido aquello como pecado. ¿Qué lineamientos seguimos? ¿Dónde están las bases? ¿Dónde están las bases de acuerdo a lo que nosotros vivimos? El hombre ha inventado leyes, el hombre ha dicho no, y oyendo contra la palabra bendita del Señor. Y entonces, en vez de ser reconocido como pecado, la borrachera, robar, la homosexualidad, la prostitución, como lo identifica claramente la Biblia, se habla hoy en día de los derechos humanos y se olvidan de los mandamientos de Dios. Por eso nosotros podemos ver. Miremos Jeremías capítulo 29 y versículo número 8, en donde quiero apoyarme en esta palabra que estamos compartiendo en esta noche, porque dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no te engañen vuestros profetas. Usted está contento porque está sirviendo en una iglesia. Usted está contento porque está sirviendo en un ministerio, y usted no ha legalizado su situación conyugal. Pero usted está contento sirviendo. Entonces dice, que no te engañen vuestros profetas que están en medio. ¿Dónde están estos profetas? En medio de nosotros. Ni vuestros adivinos, ni escuchen los sueños de los que sueñan, porque te profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. No tenga pena, hermanito lindo, a usted le va a ir re bien. Solo traiga su ofrenda y deposita. Llévate tu ofrenda.
Llévate tu ofrenda. Más que la ofrenda, Dios quiere un corazón cambiado tuyo y mío. Y no te hablo porque yo ya lo alcancé todo, como dijo el apóstol Pablo, pero prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, señalándome, ausculcándome, tirándome de rodillas muchas veces porque le fallé al Señor. No hace falta que tú lo sepas, no hace falta que la gente lo sepa. Lo sabe Dios, lo sabe la corte celestial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se habla de derechos humanos y se olvidan los mandamientos de Dios. El mundo ha sacado. Yo me recuerdo que en nuestras escuelas se daba una clase de Biblia hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se quitó. En los Estados Unidos se daba una clase de la misma manera. Habían universidades, habían instituciones donde estaban los 10 mandamientos. Nos mandaron a quitar todo. Todo eso lo mandaron a quitar. Entonces tenemos que ver nosotros estas cosas porque el engaño de la religión. ¿Qué significa religión? Es religarte a Dios, pero no bajo los mandamientos y las especificaciones del hombre. Por eso hace mucho tiempo que se hablaba de un lugar que se llamaba purgatorio. Ya casi no oigo de hablar de eso. Ahí en el purgatorio, estaba pagando una condena, estaba pagando una maldad, y entonces esa gente fue al purgatorio. Y venían las personas inocentemente y se acercaban al líder y le decía, mire, ¿cómo hago para sacar a mi familiar del purgatorio, a mi hijo, a mi abuelo, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, a quien usted quiera nombrar? Ah, pues solamente traiga usted, le cuesta tanto y nosotros lo sacamos del purgatorio, de un lugar donde está purgando. La Biblia habla también de un lugar que se llama Hades y es un lugar de tormento, pero también es un lugar que está dividido por un gran abismo y en donde en el otro lado hay gente también reposando, gente esperando el dictamen, gente que está de este lado, está en tremendo sufrimiento, el Hades. Hades significa la región de los muertos. Pero quiero continuar hablando con usted. Miremos lo que dice Colosenses 2:8, porque estamos hablando en esta oportunidad del engaño. Entonces la Biblia nos avala y la Biblia traza precisamente lo que es acerca del engaño. Y acá vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo número 2 y versículo número 8. Y entonces dice la palabra de la siguiente manera, la leemos en el nombre de Cristo Jesús. Mirad, cuando Pablo habla de mirad, dice, pongan atención. Por favor, pongan atención, que nadie os haga cautivos, seduzca, te atraiga. Hay hombres hoy en día que están diciendo que la salvación de una persona es a través de ella. Pero la palabra dice todo lo contrario, que en el único que hay salvación se llama Jesucristo. Entonces, mira, que nadie os haga cautivos, que nadie te seduzca. ¿Por medio de qué? De su filosofía. Filos, amigo. Sofía, ciencia. Los amigos de la ciencia. Aquí hacen viajes a Israel y está bueno. Ojalá pudiéramos ir todos a Israel, pero no a un tour, sino que realmente al ir a Israel y ver los lugares, entre comillas, sagrados, la gente venga cambiada, no con souvenir,
no con cosas de allá. Entonces, por eso dice, por medio de su filosofía, por medio de su hablar, por medio de su ciencia. Pablo, apóstol, pero ahora no es suficiente la palabra apóstol. Ahora hay doctores en divinidad, gente que los títulos ya no haya, y nosotros que somos ignorantes, también muchas veces queremos un título. Nadie, ningún título te lleva al cielo. Los títulos, por eso Pablo cuando habla allá en Romanos, habla siervo de Dios y me llamaron para el apostolado. ¿Qué es el apostolado? El apostolado es ser embajador, ser pregonero, ¿pero de qué? Del Señor. No es un título para lucir, no es un título para sacar fotos, no es un título para dar autógrafos. Entonces mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía, porque esto era algo que los gnósticos en aquel tiempo, ¿quiénes son estos? Los sabios, gente estudiosa, pero creía que las revelaciones eran solamente para ellos. Entonces practicaban hasta el ocultismo a la medianoche. Y la gente estaba ahí sorprendida por estos filósofos y vanas sutilezas. Es que si tú te vistes de tal manera, ese es el color que al Señor le gusta. Y entonces Dios a la medianoche te va a aparecer sutilezas. Mire, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Principios elementales del mundo, entonces se refiere a reglas, se refiere a regulaciones religiosas de esa época, pero también hoy en esta época. Le voy a quitar la cobertura. ¿Y quiénes son los hombres para cubrirme? Realmente la cobertura viene de parte del Señor. Y entonces, porque algunos procuraban justificarse a sí mismo. Veamos algo más, ya casi el tiempo me avanzó. Entonces quiero ver en Gálatas capítulo número 4, versículo 3, donde dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre. Sí, queríamos tocar al pastor, queríamos tocar al apóstol, de repente se nos pegaba algo. Estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, dice la palabra, a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y clamando hoy nosotros entendemos esto y decimos, Abba, Padre. Mire, por tanto, ya no eres siervo, te libertaron realmente de las drogas, te libertaron del alcohol, te libertaron de la pornografía, te libertaron de la prostitución, del adulterio y caíste en manos de un hombre. Y caíste en manos de un hombre. Que anda un hombre diciendo ahí que hasta las mujeres de los que están casados puede agarrar porque es un rey. No. Aquí en la palabra dice todo lo contrario. Vamos a quedarnos hasta aquí porque el tiempo nos ha avanzado. Quiero decirte que deseo que Dios siga bendiciendo tu vida y que podamos tener comunión, aunque no nos conozcamos. Podemos tener una comunión a través de la palabra del Señor. Oramos, Señor del cielo, por aquellas personas que nos han pedido oración por ellas y, Señor, te suplico por aquellos hermanos que están enfermos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor, y amén.